y les voy a compartir un PowerPoint. Bueno, yo les Profe, cuento un profe, una poquito. consulta. Sí, Disculpe, ¿puede repetir las dos que dijo antes de publicidad registral? como las dos. Nombró después de anticresis que íbamos a ver, no llegué a tomar apunte. Nosotros vemos hoy hipoteca, el jueves prenda y anticresis, el lunes próximo acciones posesorias y acciones reales, y Gracias, era el eso. próximo jueves publicidad registral. Bueno, esperen. Claro, ahora se me desconfiguró toda la PC porque tenía... eh, dame un segundito, porque tenía abierto el PowerPoint, ahora tengo que volver a abrir todo. Bueno, les cuento mientras tanto. Vélez, el código anterior, nos regulaba los derechos reales de garantía de manera particular, es decir, no había disposiciones generales para tratar a los derechos reales de garantía, sino que directamente abordaba la hipoteca, la prenda y la anticresis, ¿sí? A partir de ahí, la doctrina había elaborado una serie de caracteres comunes, ¿sí? Que eran aplicables a estos tres derechos reales de garantía. Eh, digamos, con el paso del tiempo se fue de alguna manera acuñando una, podríamos decir, concepción general de los derechos reales de garantía, que también terminó, eh, digamos, siendo un mecanismo que habitualmente utilizábamos en las clases para la enseñanza de estos tópicos. Esta idea o este diseño, de alguna manera, se traspoló al nuevo código y, y si examinamos los artículos que regulan las garantías en el código en materia de derechos reales, van a ver que tenemos una parte general o disposiciones comunes y después tenemos a partir de ahí los derechos reales de garantía en particular, ¿sí? Tengo disposiciones generales, después tengo regulada la hipoteca, la anticresis y la prenda, ¿sí? Ahora, esto que en un principio lo vimos como algo positivo desde el punto de vista legislativo, al momento de su tratamiento en la universidad se dificulta porque hay muchos aspectos de estas disposiciones generales que al ser, digamos, aplicable a todos los derechos reales de garantía, eh, por supuesto que las implican a las tres, ¿no? Pero del mismo modo, hay algunos de estos principios generales que están pensados únicamente en función de alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estudiemos el artículo 2189 sobre la especialidad crediticia, es un carácter general. En verdad, cuando lo llevamos a la práctica, nos encontramos con que esencialmente está regulado en función de la hipoteca y no tanto de la anticresis o de la prenda, ¿sí? Lo mismo pasa en materia de algunos aspectos vinculados al objeto, ¿sí? Cuando el código habla también del objeto, por supuesto que lo asimila en términos generales, pero después la concepción que se hace de estos preceptos nos lleva a la conclusión de que en verdad se aplican únicamente a la hipoteca también, ¿sí? Entonces, quiero decir, es ponderable que desde una visión general se haya seguido esta línea, pero después al momento de tener que admitir esta legislación es un poquito más complejo, ¿sí? Particularmente, los motivos que son de público y notorio conocimiento, este ha sido un cuatrimestre complejo, ¿no? Hemos tenido paros, días inhábiles, ¿sí? Bueno, una suma de circunstancias este, que de alguna manera nos han reducido la cantidad de clases que le podemos destinar a esto. Entonces, voy a tratar de
vamos a abordar los derechos reales en particular, ¿sí? Pero cuando ustedes vean la normativa del código, al regular estos aspectos, la van a ver no en función de alguno de estos derechos reales en particular, sino que lo van a ver directamente como tratados en disposiciones comunes, ¿sí? Eh, lo que vamos a ir haciendo en esta clase y la del jueves es explicar cómo esas disposiciones comunes se aplican particularmente a cada derecho real de garantía. Además vamos a ver las disposiciones particulares. Lo que pasa es que hay un cambio, ¿no?, trascendente. Ustedes tengan en cuenta que Vélez, cuando regulaba la hipoteca, le dedicaba más de 110 artículos, ¿sí? Es decir, tenía una regulación muy extensa y aparte mucha casuística. En el Código Nuevo, normativa específica aplicable a la hipoteca en el código, solo tenemos 7 artículos, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque en todo aquello que no esté regulado específicamente para la hipoteca, se van a aplicar las disposiciones generales del código. Esto es lo que explica que el tratamiento particular de la hipoteca tenga un número tan limitado de artículos, ¿sí? Eh, bien, ahora, ¿qué es la hipoteca? ¿Y cómo definiríamos a la hipoteca en el código? Bueno, el artículo 2205 dice que la hipoteca es un derecho real de garantía, por supuesto, como lo veníamos afirmando hasta ahora, recae sobre un inmueble que continúa en poder del constituyente. Esperen que ahí estoy abriendo el PowerPoint. Si lo vemos y lo vamos desmenuzando del propio archivo. Bueno, volviendo a la definición. El 2205 nos dice que la hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorgan al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado, ¿sí? Vamos a desmenuzar esta definición y vamos a ver que contiene errores, ¿sí? Eh, conceptuales y que son importantes, ¿sí? Nos comienza diciendo el precepto que la hipoteca es un derecho real, ¿sí? Bueno, no tenemos duda, aparte está también consagrada la hipoteca como derecho real en el artículo 1887 del Código. Recae sobre uno o más inmuebles individualizados, nos dice. Bueno, acá nos fija el objeto, pero tenemos que hacer una salvedad, ¿sí? Es decir, el objeto de la hipoteca vamos a descartar primero lo que no procede, ¿sí? El objeto de la hipoteca nunca va a ser una cosa mueble, ya sea registrable o no registrable. Las cosas muebles no conforman el objeto de la hipoteca. Es decir, el objeto, según el 2205, son los inmuebles. Ahora bien, podemos adicionar a esta regla general que establece el código sobre el objeto de la hipoteca, se le suma el artículo 2120 del código cuando estudiamos superficie. Recuerden que cuando estudiamos superficie dijimos que en la superficie existía un propietario, se reservaba el dominio sobre el subsuelo y un superficiario que recibía el derecho sobre el suelo y sobre el vuelo o el espacio aéreo. Y que habíamos dicho que este superficiario tenía la posibilidad de constituir un derecho real de hipoteca sobre el derecho a forestar, plantar o construir.
¿sí? Es decir, si bien la regla es que en la hipoteca el objeto es un inmueble o uno más inmuebles, no es del todo cierto, porque también el objeto de la hipoteca puede ser un derecho cuando la ley especialmente lo autorice. ¿Sí? Queda claro esto, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. El, el artículo sigue diciendo que ese inmueble o inmuebles individualizados continúan en poder del constituyente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El derecho del acreedor hipotecario no se va a ejercer a través de la posesión. ¿Sí? La hipoteca es uno de esos derechos reales en los que el titular no ejerce su derecho a través de la posesión. ¿Sí? El derecho del acreedor hipotecario va a surgir, ¿sí? O se va a publicitar a través del título constitutivo de esa hipoteca y de su inscripción registral. ¿Sí? Ahora, no, digamos, esta idea no cambia el concepto general del código de los artículos 1892 y 1893. La hipoteca es un derecho real que nace desde el acto constitutivo. ¿Sí? El 1892, recuerden que ponía que para adquirir un derecho real sobre un inmueble necesito título suficiente y modo suficiente, es decir, título suficiente como acto jurídico revestido de la forma de la escritura pública en el que sus otorgantes son capaces y están legitimados. ¿Sí? Y el modo suficiente es la tradición posesoria. En la hipoteca, este segundo elemento, el modo suficiente, está ausente, porque no hay tradición posesoria del constituyente hacia el acreedor hipotecario, sino que el inmueble queda en poder del constituyente. Pero esto no significa que la hipoteca eh, nazca como derecho real desde la inscripción en el registro. ¿Sí? Recuerden que el 1893 del Código dice que los derechos reales deben tener publicidad suficiente. Debe ser, según el 1893, la publicidad accesoria o registral. Aunque el último párrafo del artículo me dice que los derechos reales que no tengan publicidad suficiente son inoponibles a los terceros interesados de buena fe que no hayan podido conocer la existencia del título. ¿Sí? Algunos autores, muy pocos, sostienen que el derecho real de hipoteca nace con la inscripción registral, porque alegan que antes de la inscripción esa hipoteca no tendría publicidad suficiente, ¿no? Porque si no hay posesión y si no hay inscripción registral, carecería de publicidad. Pero no hay que perder de vista que el 1893 del código, en el último párrafo, también regula lo que denominamos como publicidad cartular, que es la publicidad que surge de la lectura de los títulos constitutivos de derechos reales. Lo que sucede es que en el caso de la hipoteca, a diferencia de aquellos derechos reales que se ejercen por la posesión, voy a tener una publicidad cuando no haya inscripción registral mucho más debilitada que en otros derechos reales, porque no voy a estar frente a un derecho real publicitable ni por la posesión ni por la inscripción registral, ¿no? Es decir, en el caso de la hipoteca, la inscripción registral cobra, ¿sí?, una trascendencia mucho mayor en aquellos derechos reales ejercidos mediante la posesión. ¿Sí? Pero esto no quita la inscripción del título hipotecario en el registro sea declarativa o siga siendo declarativa. Es decir, no hay, ni siquiera en el caso de la hipoteca, una inscripción constitutiva. La hipoteca nace desde la celebración del convenio hipotecario. ¿Sí?
¿quiénes pueden invocar la inoponibilidad sin registración? Los terceros interesados que no pudieron conocer la existencia de ese convenio hipotecario. Pero las partes, los escribanos y todo otro tercero que pudo conocer de la constitución de esa hipoteca no puede alegar su inoponibilidad porque no está inscrito, ¿sí? Esto está claro, ¿no? Porque es muy importante. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. no escuché, ¿quiénes pueden dar oponibilidad? Solamente los que no tenían No, conocimiento no. de... Si No, yo por eso digo me... que es oponible, estoy diciendo que ese derecho real, yo no puedo alegar que no existe derecho real. Cuando yo digo que es oponible es porque soporto los efectos de su constitución. Si yo digo que es inoponible, es porque el derecho que como tercero interesado tengo tiene preferencia por sobre el de la hipoteca, ¿sí? Por eso no te entiendo cuando me decís que quiénes pueden dar oponibilidad. No entiendo a qué te referís. Se me cortó y no escuché no había escuchado lo que usted dijo, que esto era importante, justo se me cortó y no escuché, por eso no entendí. Los, el derecho real de hipoteca, no, la inscripción, mejor dicho, la inscripción de la hipoteca en el registro no es constitutiva. La hipoteca nace desde la celebración del acto constitutivo. Esto es lo que yo dije que es importante. Si yo, por ejemplo, estamos en un parcial y les pregunto, la inscripción del título de la hipoteca en el registro, ¿es constitutiva o declarativa? ¿Y qué responderían ustedes? Declarativa. Muy bien. Cada vez que damos una respuesta tenemos que explicar el por qué, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué es declarativa? Porque la constitución del derecho real está en la celebración del acto. Exacto. Porque la constitución del derecho real nace desde la celebración del acto de la hipoteca, del acto constitutivo de la hipoteca. Exactamente. Está claro esto, ¿no? Es muy importante. Porque si yo dijese, necesito la inscripción, mientras no haya inscripción no hay derecho real. Acá sí hay derecho real, aunque no haya inscripción. Sucede que es inoponible a los terceros interesados de buena fe que no pudieron conocer la existencia del título sin inscripción, ¿sí? Hay un error terminológico en la definición porque el 2205 dice que la hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles que continúan en poder del constituyente. En realidad lo que quiso decir el legislador es que el inmueble continúa en en poder del titular, en poder del propietario, ¿sí? Porque así como se está diciendo que continúa en poder del constituyente, parecería que quien es el constituyente de esa hipoteca no puede transmitir un inmueble hipotecado, ¿no? Constituyente es la persona que al momento de otorgar el derecho real de hipoteca era el propietario del inmueble hipotecado, ¿sí? Pero después puede suceder que estando vigente la hipoteca, el derecho real de dominio o algún otro derecho real que otorgue la titularidad sobre un inmueble se haya transmitido, ¿sí? Saben esto, ¿no? Que se puede vender un inmueble hipotecado, ¿sí? No pasa lo mismo, por ejemplo, en la prenda con registro. Y después cuando vean el jueves prenda con registro, nuestra ley em, de prenda con registro, la 12946, prohíbe la transmisión de un bien prendado sin la conformidad del acreedor prendario. Pero en el caso de la hipoteca, el código no prohíbe la transmisión de un inmueble hipotecado. Y esto es un dato muy relevante. Esto
significa que aún siendo propietario de un inmueble hipotecado, yo lo puedo transmitir. ¿Sí? Por eso es que lo correcto no sería decir que continúa en poder del constituyente, sino que continúa en poder del titular o del propietario, que puede ser el mismo constituyente o puede ser el adquirente del inmueble en una etapa posterior al nacimiento de esa hipoteca. Segunda cuestión. ¿Quién está legitimado para constituir la hipoteca? Esperen que ustedes esto me parece que no lo están viendo. Ahí está. El código dice que pueden constituir hipoteca los titulares de los derechos reales de dominio, condominio, propio horizontal, conjuntos inmobiliario y superficie. ¿Sí? Es decir que fuera de estos sujetos no hay otro que pueda o que esté facultado para constituir hipoteca. ¿Sí? Si lo quisiera hacer otra persona, esa hipoteca sería nula por falta de legitimación. Ahí yo hago mención al caso particular del usufructo, porque el artículo, esto lo vimos la semana pasada, el artículo 2142 del Código dice que el usufructuario puede constituir el derecho anticresis, ¿no? Es decir, el anticresis también es un derecho real de garantía que recae sobre un inmueble, pero en donde hay tradición posesoria. La doctrina viene reclamando desde hace tiempo que esta norma debería modificarse y debería permitirse al usufructuario constituir hipoteca. ¿Sí? Por eso que hacemos la salvedad, ¿no? Hoy, en el régimen actual, ese de lege lata, el usufructuario no puede constituir hipoteca. De lege ferenda, se sugiere una futura reforma que le permita al usufructuario constituir este derecho real. Continuamos con la definición. Ah, perdón, y me olvidé una cosa. El constituyente de la hipoteca puede ser el mismo deudor, ¿sí? O puede ser un tercero. Ahora vamos a ver en unos minutos que la hipoteca es un derecho real accesorio. Es decir, constituyo la hipoteca para asegurar el cumplimiento de una prestación principal. ¿Sí? Es decir, me prestan una suma de dinero y como es una suma de dinero importante, el acreedor me dice, pero vos, ¿cómo vas a garantizar la devolución de ese dinero? ¿Qué pasa si vos no me pagas? ¿Cómo yo voy a tener seguridad de cobrar lo que vos me adeudas? Bueno, yo te puedo ofrecer como un derecho real de garantía la hipoteca. Esto te va a convertir a vos en un acreedor hipotecario con un derecho real oponible erga omnes, ¿no? De oponibilidad absoluta. Entonces, en este esquema, la hipoteca siempre asegura una obligación principal. Ahora, no necesariamente el deudor es el que debe constituir la hipoteca. Puede ser un tercero el que asegure el cumplimiento de la obligación del deudor. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, veo a Leire y a Vanina en pantalla, ¿no? Entonces, Leire supongamos fuese el banco, ¿no? Leire, Leire Bank, sociedad anónima, ¿no? Vanina es la deudora, se acerca al Leire Bank y le pide un préstamo de dinero por 10 millones de pesos. Entonces Leire le dice, bueno, yo te los presto, ¿sí? Pero necesito una garantía. Entonces Vanina dice, mira, yo no cuento con un inmueble para ofrecer en garantía hipotecaria, pero tengo un amigo, Martín, que sí ofrece
constituir una hipoteca sobre un inmueble propio para asegurar el cumplimiento de mi obligación. Bueno, perfecto, que venga Martín y vamos a constituir un derecho real de hipoteca sobre un inmueble de él. Entonces, en el momento de la celebración del mutuo, vamos a estar presentes Leire, Vanina y yo. Leire y Vanina van a celebrar el contrato de mutuo, el contrato de préstamo, en el cual van a decir, Leire le da en préstamo a Vanina 10 millones de pesos y Vanina como deudora se obliga a restituir esos 10 millones de pesos en 120 cuotas de X suma de dinero más un interés compensatorio de tanto, ¿sí? Como garantía de cumplimiento, Leire y Martín celebran un contrato de hipoteca por el cual Martín constituye un derecho real de hipoteca sobre un inmueble propio para asegurar el cumplimiento de la obligación asumida por Vanina, ¿sí? En caso de que Vanina no cumpla, Leire podrá, ejerciendo su derecho real de hipoteca, proceder con una ejecución hipotecaria, ¿sí? Entonces yo no soy el deudor, ¿sí?, de esa obligación, es Vanina, pero yo puedo asegurar el cumplimiento de esa obligación con un inmueble, ¿sí? Está claro esto, ¿no? El constituyente puede ser el mismo deudor o puede ser un tercero que venga a asegurar el cumplimiento de la prestación. Pues el código dice, acá viene, digamos, otro error grave, que el derecho real de hipoteca le otorga al acreedor la facultad, le voy a invertir el término de las palabras, ¿sí? Adrede. Le otorga al acreedor las facultades de persecución y preferencia ante el incumplimiento del deudor. Lo cual es incorrecto, porque se supone que las facultades de persecución y preferencia que tiene el acreedor hipotecario son producto del incumplimiento del deudor. Y en realidad no es producto de eso, sino que las facultades de persecución y preferencia son producto de que se trata de un derecho real, al que el artículo 1882 del Código le asigna una oponibilidad absoluta, ¿sí? Y esto es importante porque parecería ser que mientras no se produzca el incumplimiento no se activa los principios de persecución y preferencia. Y no es así, porque imaginen en esta relación tripartita que señalamos recién. Imaginen que yo decido, acuérdense, yo era el constituyente de la hipoteca, no era el deudor, ¿sí? Imagínense que yo decido vender el inmueble, ¿no? Y me lo compra Luis. Entonces, Vanina está cumpliendo regularmente con las cuotas del préstamo, ¿eh? Está pagando regularmente, ¿sí? Leire, como acreedora hipotecaria, ¿puede hacer valer su derecho real de hipoteca contra Luis, que es el adquirente, invocando una preferencia, incluso una persecución? Puedo comprarlo hipotecado, profe. Pero vos tenés que tolerar la hipoteca que recaía sobre el inmueble. ¿Cómo, profe? Perdón, no entendí. ¿Vos tenés que tolerar la hipoteca que recaía sobre el inmueble? ¿Vos adquirís el Sí, inmueble con la carga de la hipoteca? sí, profe. Bueno, fíjate que ahí no hay ningún incumplimiento y sin embargo, Leire está haciendo valer el derecho de persecución y preferencia que le confiere el código. Entonces, la persecución y preferencia no depende del incumplimiento de Vanina, porque aún estando cumpliendo regularmente Vanina su obligación, si yo vendo el inmueble, Leire tiene un derecho de preferencia por sobre tu adquisición. ¿Qué significa?
Yo te vendí el inmueble y vos compraste ese inmueble hipotecado y resulta que después sí, Vanina incumple. ¿Qué puede hacer Leire ante el incumplimiento de Vanina? Iniciar una ejecución hipotecaria y pedir que se subaste el inmueble que vos habías comprado, Luis. ¿Y por qué va a prevalecer el derecho de Leire sobre el de Luis? Porque el derecho de Leire, que es un derecho real, es anterior a la transmisión dominial. Y fíjense que al momento de la transmisión no se había producido un incumplimiento. ¿Sí? Lo mismo podría pasar si en realidad, además de la deuda que Vanina tenía con Leire, también Vanina tenía una deuda con Andrea, ¿no? Y no le paga, a Leire le está pagando, pero no le paga a Andrea. ¿Puede Andrea subastar el inmueble hipotecado en favor de Leire, aún siendo una acreedora quirografaria? Es decir, que no tiene ni derecho real de garantía ni privilegio. Sí, lo puede hacer. Pero ¿quién cobra primero en la subasta? Leire, Leire. porque tiene un derecho anterior y además un derecho real. ¿Sí? Bueno, más o menos quedó claro este esquema de la definición del código y los aspectos que hay que tener en cuenta como, digamos, perdón, como errores. Bueno, hemos visto la legitimación, hemos visto, hemos visto el objeto. Habitualmente estamos familiarizados con la idea de que lo que se garantiza con hipotecas son obligaciones de dinero. ¿Sí? Es decir, me van a prestar una suma de dinero y yo voy a garantizar la devolución del dinero prestado con hipoteca. Pero tengamos en cuenta que el código es mucho más amplio, ¿sí? En este sentido y es más, podríamos decir, eh, ambicioso en términos de qué créditos se pueden garantizar. ¿Sí? El 2187 dice: se puede garantizar cualquier crédito, puro o simple, a plazo condicional o eventual de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admitidas por la ley. Ahora vamos a ver esto último. Pero tengamos en cuenta que se puede garantizar toda obligación, no solo las dinerarias. ¿Sí? Es muy habitual que en algunos productos bancarios que ofrecen, digamos, las entidades, estén incluidas otro tipo de prestaciones. Sin embargo, también se pueden garantizar con hipotecas, ¿sí? Y después otro tipo de ¿cómo podría decirles? Otro tipo de obligaciones, ¿no? A veces en el ámbito eh, personal, quizás yo le encomiendo en cosas muy particulares, ¿no? Pero yo le encomiendo un trabajo muy importante a un artista plástico. Entonces el artista me pide un anticipo, ¿no? De un monto relevante, pero yo le digo, pero yo te estoy dando el 50% de tu trabajo, eh, y vos todavía me vas a deber tu obra, que es una obligación de hacer y que me la vas a entregar en un año. Entonces, ¿qué garantías tengo yo de que vos en ese plazo vas a cumplir con esa obra que para mí es tan importante? Bueno, vos me entregas el 50%, yo eh, te doy en garantía hipotecaria un inmueble propio, ¿sí? Que va con que vos
sobre el cual vas a tener este derecho real y vamos a fijar las condiciones en las cuales yo te voy a entregar la obra terminada. ¿Sí? Cuando yo te entregue la obra terminada, ponemos fin a esa hipoteca. Ahí, si yo no cumplo con la entrega de esa obra en el plazo estipulado, vos tenés la posibilidad de subastar la obra por el incumplimiento de mi parte. ¿Sí? Y ahí lo que se está garantizando con una hipoteca no sería una obligación de dinero, sino una obligación de hacer. Habitualmente estudiamos la hipoteca a través de los caracteres. Todos los derechos reales de garantía, diría yo que se estudian a través de los caracteres. Vamos a hacer una cosa, pues nos queda menos de un minuto, así que cerramos acá y nos volvemos a conectar y empezamos a ver los caracteres uno por uno. Dale, profe.